Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este viernes la actualidad nos lleva hasta Derna, la ciudad libia más afectada por el ciclón Daniel, que ha dejado miles de fallecidos y desaparecidos después de que aguas torrenciales arrasaran puentes, calles y comunidades enteras. Las autoridades temen ahora que un brote endémico se sume a las calamidades que sufre el país. Les hablaremos también de las escuelas que se han instalado en el metro de la ciudad de Kharkov para hacer frente a los bombardeos en Ucrania. Unas 1.300 escuelas han sido destruidas en el país desde que comenzó la invasión rusa. Y se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral, que desató una oleada de protestas en Irán. Es parte de la actualidad del día. Empezamos con los titulares. La cifra de muertos en Libia se dispara hasta los 11.300. La ONU y autoridades locales temen un brote epidémico debido a la cantidad de cuerpos que siguen en la intemperie. Las temperaturas del mar continúan registrando niveles alarmantes. Científicos predicen que la tendencia continuará y que traerá enormes consecuencias para la pesca. La visita del líder norcoreano a una fábrica de aviones en Rusia estrecha los lazos militares entre Pyongyang y Moscú. En vísperas del Año Nuevo Judío, Zelensky se reúne con representantes de esta comunidad religiosa, mientras que en el frente, en Jersón, ordenan la evacuación obligatoria de civiles. Escuelas en el metro es la solución encontrada en la ciudad ucraniana de Kharkov frente a los constantes bombardeos. Se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral, que desató una oleada de protestas contra el régimen teocrático de Irán. ¿Está la democracia en peligro de extinción? Según una encuesta realizada en 30 países, más de un tercio de los jóvenes está a favor de un régimen militar o autoritario. Imágenes apocalípticas en Derna. La ciudad más golpeada por el ciclón Daniel en Libia registra más de 30.000 desplazados y más de 5.000 muertos. A nivel nacional, Daniel se ha cobrado la vida de al menos 11.300 personas y más de 10.000 siguen desaparecidas. Las autoridades libias temen ahora que un brote de enfermedades se sume a las calamidades que sufre el país. Según la ONU, más de 250.000 libios dependen de manera urgente de la ayuda humanitaria. Realmente no puedo confirmar los números finales, pero es realmente una cifra muy alta. Y me temo que oiremos números bastante altos, tal vez incluso más de lo que se ha confirmado hasta ahora. La ONU ha desbloqueado de forma inmediata $10 millones de su fondo de emergencia para llevar suministros vitales a las víctimas de las inundaciones en Libia y prevenir una crisis sanitaria que podría ser causada por el elevado número de fallecidos que yacen a la intemperie, la falta de agua potable u otros factores. La Organización Meteorológica Mundial afirmó este jueves que la tragedia podría haberse evitado si el país contara con mejores sistemas de alerta temprana. La visita de Kim Jong-un a una fábrica de aviones en el este de Rusia apunta a una profundización de los lazos militares entre Pyongyang y Moscú. El líder norcoreano llegó a Rusia el martes para un largo viaje durante el cual se espera que Corea del Norte acepte suministrar armas a Vladimir Putin para su invasión de Ucrania. Y ahora se ha anunciado una segunda visita, esta vez en Corea del Norte. Ahora se harán rápidamente los preparativos para la visita del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Pyongyang, que esperamos que tenga lugar en octubre. También durante una conversación cara a cara, Kim Jong-un invitó a Putin a visitar Corea del Norte. Putin aceptó agradecido esta invitación. El presidente Putin se ha dirigido a Kim en busca de ayuda militar mientras Rusia lucha por reabastecer a sus fuerzas. Corea del Norte espera obtener a cambio tecnología rusa para su programa de misiles nucleares. Occidente ha amenazado con más sanciones contra Pyongyang si envía armas a Rusia. Volodymyr Zelensky se reúne con representantes de la comunidad judía ucraniana. Más de 20.000 peregrinos judíos han llegado a la localidad de Uman, una de las cunas del movimiento jasídico, antes del Año Nuevo Judío, a pesar de las advertencias de su equipo en Kiev de no viajar debido a la invasión rusa. Zelensky aprovechó la ocasión para referirse a la apertura de la oficina del Tribunal Penal Internacional en Ucrania. La Corte Penal Internacional ha abierto una oficina en Ucrania y es la mayor oficina de la Corte Penal Internacional fuera de La Haya. Es esta cooperación la que nos ayuda a acercar la justicia para Ucrania
y para todo nuestro pueblo que ha sufrido de cerca esta guerra. Llegará el momento de las sentencias legales y merecidas para los criminales rusos. Entre tanto, las autoridades ucranianas ordenaron el jueves la evacuación obligatoria de civiles en la región de Jersón, zona de constantes bombardeos rusos. La contraofensiva ucraniana se encuentra en su cuarto mes y hasta la fecha no se sabe cuántos soldados han muerto o resultado heridos. Aunque no lo parezca, estamos en una estación de metro de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, a unos 25 kilómetros de la frontera con Rusia. A escasos kilómetros, la guerra continúa. Yegor Rastorgi está en el último curso y prepara las pruebas para el acceso a la universidad. Después de 2 años de clases por internet, es muy agradable venir aquí y ver las caras de la gente. Ser capaz de escucharlos, no a través de los altavoces de tu ordenador, sino con tus propios oídos. En principio es mucho más fácil estudiar así. Hay clases para varios niveles educativos y en total acogen a unos 400 alumnos en estas aulas improvisadas. Los padres están encantados de que sus hijos puedan estudiar y prepararse para un examen multidisciplinar. Los padres están contentos. Es importante tanto para los padres como para los hijos. La comunicación es muy importante para los niños de hoy. La socialización es necesaria porque desde la guerra los niños no han podido trabajar mucho en grupo, en equipo. Según UNICEF, 1.300 escuelas de Ucrania han sido destruidas desde la invasión rusa. En Kharkov quedan unas 120 en buen estado, pero debido a los constantes bombardeos en la región, las autoridades decidieron ir a lo seguro e instalar decenas de aulas en al menos 5 estaciones de metro. El mundo se enteró de que algo grave estaba ocurriendo en Irán a través de las redes sociales. Mujeres indignadas quemaron su hijab y dejaron su pelo al descubierto en desafío al régimen teocrático tras la muerte de Mahsa Amini, que falleció tras ser detenida por la policía de la moral al llevar el velo de forma incorrecta. Ocurrió el 15 de septiembre de 2022. Las protestas se extendieron como la pólvora entre los jóvenes hartos de la opresión de un régimen que la mayoría considera caduco. Las autoridades respondieron restringiendo el acceso a Internet y a las redes sociales. El régimen acusó a Estados Unidos, a Israel y a sus agentes de haber fomentado las protestas. Occidente endureció las sanciones y las autoridades iraníes hicieron una demostración de fuerza reuniendo a decenas de miles de personas en Teherán en defensa del uso obligatorio del hijab. El movimiento de protesta gana amplitud y el lema Mujeres, vida, libertad se escucha en todos los rincones del país. El régimen se empeña en silenciarlas por la fuerza, disparando a los manifestantes en múltiples ocasiones. En las semanas siguientes hubo cientos de muertos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Decenas de miles de personas fueron detenidas y algunos manifestantes fueron condenados a muerte por su participación en las protestas. En febrero, el gobierno envió una señal de apaciguamiento y declaró una amnistía sin precedentes. Mientras tanto, numerosas escuelas femeninas sufrieron misteriosos ataques con gases tóxicos. Hay quien veía la mano del ala dura del régimen, que no obstante condenaba firmemente los hechos. La represión surte efecto y la intensidad de las protestas se desvanece con el tiempo. Decidido a reimponer el uso del velo en los espacios públicos, el gobierno endurece las leyes y restablece las patrullas de la controvertida policía de la moral. Todavía circulan mujeres sin velo por las calles y el recuerdo de Mahsa Amini sigue vivo. El gobierno ha redoblado la presencia policial para evitar un recrudecimiento de las protestas coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. El Banco Central Europeo aumenta nuevamente los tipos de interés en 1/4 punto, hasta el 4,5%, la cifra más alta en 2 décadas. Esta medida, en medio del estancamiento económico, debería frenar la inflación, según el organismo, que además ha reducido sus previsiones de crecimiento en la eurozona para los años 2023, 2024 y 2025. La inflación sigue disminuyendo, pero todavía se espera que se mantenga muy alta por mucho tiempo. Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Para reforzar este progreso hacia nuestro objetivo, el Consejo de Gobierno ha decidido aumentar los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos.
Este es el 10º aumento consecutivo del precio del dinero. La Comisión Europea predice que el Producto Interior Bruto de la zona euro crecerá un 0,8% este año, con España liderando entre los principales países, con un 2,2%, y Alemania con un menos 0,4% en la parte inferior. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que alcanzar el objetivo de inflación del 2% en la zona euro llevará tiempo, teniendo en cuenta que la alta inflación persistente es un gran desafío económico para la Unión Europea. Promocionada como el modelo húngaro, la política introducida por los gobiernos del primer ministro Viktor Orbán para incentivar a las parejas a tener hijos centra una vez más la cumbre demográfica bianual de Budapest. En esta edición, la quinta bajo el lema «La familia es la clave de la seguridad». Su homóloga italiana, Giorgia Meloni, es la invitada de honor. En su intervención, Orbán ha vuelto a arremeter contra la Unión Europea. Necesitamos un cambio de rumbo político. Tenemos que asegurarnos de que los poderes conservadores tomen el poder en tantos países europeos como sea posible. Además, las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar el año que viene. Se da todo para inclinar la balanza de poder a nuestro favor con una maniobra envolvente. Y queremos defenderla. Queremos revitalizarla porque la familia no limita la libertad de nadie, sino que aumenta la riqueza de todos. Y no creemos que el Estado pueda sustituir a la familia. Y donde esto se ha intentado en el pasado, como ocurrió en Europa del Este bajo el régimen soviético, los resultados sirven de advertencia para que nadie repita el experimento. Desde su llegada al poder en 2010, Orbán se ha posicionado como defensor a ultranza de la cristiandad y de los valores pro familia. Un total de 60 líderes de opinión, expertos y políticos de 4 continentes han venido a la cumbre demográfica. El evento se celebra desde 2015, pero esta es la primera vez que jefes de Estado y de Gobierno han aceptado la invitación. Entre otros, los presidentes serbio y búlgaro, así como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, también buscan respuesta a la pregunta de por qué disminuye nuestra población. Luz verde de los eurodiputados a un informe que pide a la Comisión Europea directrices comunes sobre prostitución para todos los Estados miembros. El texto ha sido aprobado este jueves en Estrasburgo por 234 votos a favor, 175 votos en contra y 122 abstenciones. El informe incluye una propuesta para despenalizar a quienes la ejercen y criminalizar a los clientes y proxenetas. La prostitución no es una forma de trabajo sexual. La prostitución es un tipo de violencia contra las mujeres. Tenemos que reducir la demanda. Reducir la demanda significa que tenemos que dejar claro que no está permitido comprar el cuerpo de una mujer. Creo que está claro para toda la gente que no está permitido. La primera vez debería haber multas y la segunda vez la cárcel. La propuesta argumenta que ayudará a abordar las implicaciones transfronterizas de la prostitución, incluida la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Extrabajadoras del sexo han explicado a Euronews qué cambios esperan de la nueva legislación. Y sobre todo lo que está en juego es la dignidad de Europa, porque creo que tenemos que ser reflejo de un modelo de progreso y de avances, y sobre todo creo que lo que nos estamos jugando es un modelo de igualdad, ¿no? Un modelo de igualdad y de respeto y de buen trato entre mujeres y hombres, que es a lo que aspiramos realmente. Ninguna mujer quiere vender su cuerpo y sus orificios a los hombres solo porque a ella le gusta. Así que tenemos que acabar con la demanda, ayudar a las mujeres, despenalizar a las mujeres, porque justo ahora, con la ilegalización en Alemania, las únicas que tienen que temer un castigo de la oficina estatal son las mujeres. Pero la Coalición Europea por los Derechos y la Inclusión de las Trabajadoras del Sexo ha afirmado que el informe es tendencioso. Sostiene que ignora el conjunto de pruebas sobre el impacto negativo de criminalizar a la clientela de trabajadoras del sexo, lo que conduce a una mayor clandestinidad y violencia. Pero esta eurodiputada verde argumenta que no todo el trabajo sexual es victimizante. Lo que queremos es que haya avances legislativos, como por ejemplo una revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, para que podamos proteger mejor a las personas afectadas por la explotación sexual, sin generalizar y decir que todas las formas de trabajo sexual son violencia de género.
Varias agencias de la ONU como la OMS y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también se oponen a penalizar la compra de sexo. El mes pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda presentada por profesionales del sexo contra una ley francesa aprobada con ese fin en 2016. La diplomacia europea ha vuelto a fracasar en su labor de mediación para normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo, muy tensas desde que Pristina proclamara unilateralmente su independencia de Belgrado en 2008. Josep Borrell presentó primero al presidente serbio y luego al primer ministro kosovar una propuesta de compromiso para aplicar los acuerdos pactados el pasado marzo con el apoyo de Estados Unidos. El presidente serbio la aceptó, pero el kosovar se negó a hacerlo. Ha dado algunos pasos y algunos los acogemos con satisfacción, pero fracasaron. Se quedaron muy cortos para satisfacer la petición hecha para una desescalada completa. Hoy instamos de nuevo a ambas partes a tomar medidas inmediatas en el norte de Kosovo para desescalar la situación, para evitar una mayor desestabilización y para permitir la celebración inmediata de nuevas elecciones locales anticipadas. La organización política en las poblaciones de mayoría étnica serbia del norte de Kosovo enfrenta a Belgrado y Pristina. Los serbo-kosovares que reclaman la autonomía boicotearon las elecciones municipales de abril. La tensión constante representa un obstáculo en el camino de su adhesión a la UE. La UE ha multado a TikTok con 345 millones de euros por no proteger la intimidad de los menores con arreglo a las estrictas normas de protección de datos del bloque. TikTok tiene su sede en Dublín y la Comisión de Protección de Datos irlandesa, actuando en nombre de la UE, también ha ordenado al gigante de las redes sociales que adapte sus servicios a la normativa en un plazo de 3 meses. La multa es consecuencia de una investigación de 2 años sobre infracciones ocurridas entre julio y diciembre de 2020. La app es muy popular entre los jóvenes y en su resolución la autoridad irlandesa concluye que los menores se registraron de tal forma que sus cuentas se definieron como públicas por defecto. La Comisión Europea no es el primer organismo ejecutivo que sanciona a TikTok por no proteger los datos privados de los menores. La red social fue castigada con una multa de unos 5 millones de euros por Estados Unidos en 2019 y de 750.000 euros por Países Bajos en 2021. TikTok ha declarado que está evaluando cómo responder a la última multa. La Fiscalía ha pedido al juez que investiga el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso que el exjefe del fútbol español no pueda acercarse a la jugadora de la selección española. También que no pueda comunicarse con ella durante la instrucción de la causa. Además pide que Rubiales comparezca cada 15 días ante el juez. Según fuentes fiscales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha contestado a las preguntas del juez y de todas las partes. Ha negado los hechos que se le imputan, tanto las coacciones como la falta de consentimiento en el beso. Si finalmente es declarado culpable, Rubiales podría ser condenado a una multa o a una pena de prisión de hasta 4 años. El beso, sobre el que Hermoso ha reiterado varias veces que no fue consentido, desató la ira generalizada en España y en el extranjero e intensificó un debate dentro del país. Las compañeras de la selección han reclamado una reestructuración del organigrama del fútbol femenino español para volver a la roja. 3 jugadores juveniles del Real Madrid fueron detenidos por difundir un vídeo sexual en el que aparecía una menor de 16 años. Después de que les fueran intervenidos sus teléfonos móviles, fueron puestos en libertad. Un cuarto individuo está siendo investigado. Los hechos ocurrieron en Mogán, Gran Canaria, y fueron denunciados por la madre de la menor. El Real Madrid está evaluando medidas y personalidades políticas han condenado la difusión no consentida de contenido sexual. El delito está penado con prisión de 3 meses a 1 año, según el Código Penal español. Frente a la costa suroeste de Reino Unido, científicos de la Asociación de Biología Marina han observado temperaturas alarmantes. Se ha convertido en una preocupación constante, pero este año la situación es particularmente apremiante. A principios de verano, las temperaturas eran hasta 5 grados más alta que la media. Las temperaturas del mar siguen casi 2 grados por encima de la media y han sido así prácticamente todo este año. El equipo no solo ha estado observando las temperaturas, sino durante una década las algas en esta parte del suroeste de Inglaterra
Y a principios de este verano, las temperaturas fueron tan alarmantes que empujaron a las algas kelp al límite de lo que pueden soportar. Y eso importa, porque es la base de los ecosistemas marinos que rodean el Reino Unido. Unos pocos grados no parecen mucho, pero desde un entorno marino que es relativamente muy estable térmicamente, que potencialmente podría tener un impacto enorme, eso es lo que nuestra investigación espera averiguar. El equipo ha realizado experimentos sobre la salud de las algas y los pastos marinos, tanto en el mar como en el laboratorio. Y en el laboratorio, para ver qué ocurrirá si se mantiene la tendencia actual, se examinan las algas marinas a la temperatura actual del agua y a la prevista en el futuro. Este año en particular, el Atlántico Norte ha sido alarmantemente cálido. El calentamiento del océano y las olas de calor marinas van a aumentar en las próximas décadas con enormes consecuencias para la pesca, para la agricultura y la conservación de los ecosistemas marinos. Las algas y los pastos marinos mantienen los ecosistemas de Europa exactamente igual que el coral, pero a diferencia del coral, las algas se encuentran en grandes cantidades en todo el mundo. Parece que el Armagedón climático está cada vez más cerca. Algunas de las cosas que hemos considerado casi fantasía y ciencia ficción están en riesgo de suceder en nuestras vidas. Los datos cotejados por Copernicus destacan 2023 como un año alarmante en términos de temperatura superficial del mar. Hemos visto ejemplos en el Pacífico donde hemos tenido mortandades y grandes pérdidas de oxígeno asociadas con el calentamiento global. Y no sería falso decir que podemos estar a punto de ver lo mismo en el Reino Unido y los mares europeos. Mientras las temperaturas ponen a prueba los cimientos de los ecosistemas marinos, los científicos siguen analizando lo que nos espera a corto plazo y cómo podrían ser los océanos para las generaciones futuras. El crucero Ocean Explorer logra salir del lugar en el que había quedado encallado en una zona remota de Groenlandia con más de 200 personas a bordo, algunas con COVID. El crucero intentó en varias ocasiones liberarse aprovechando la marea alta, pero no lo consiguió. Esta vez logró salir gracias a la ayuda de un pesquero. La bahía en la que estaba atrapado se encuentra en el Círculo Polar Ártico, al noreste del Parque Nacional de Groenlandia. Afortunadamente, según las autoridades, no tenía daños que pudiesen suponer un riesgo agudo para la vida humana o el medio ambiente. En los próximos días el barco partirá hacia Kureyji, Islandia, donde se llevarán a cabo controles de seguridad. Era el artista que pintaba o esculpía figuras voluminosas, no gordas, como solía aclarar. Fernando Botero ha muerto a los 91 años en su domicilio de Mónaco tras ser hospitalizado por una neumonía. Natural de Medellín, este colombiano convirtió sus peculiares personajes en universales, pero no olvidó su ciudad, a quien donó unas 200 obras. El reconocimiento internacional le llegó en 1957 al ganar el premio Guggenheim, y en 1961 el MoMA de Nueva York adquirió la Mona Lisa de 12 años. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Sigan informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Las imágenes del No Comen del Día nos llevan hasta la ciudad mexicana de Guadalajara, donde se celebró el viernes el Día Nacional del Charro. Gracias por seguirnos y nos vemos mañana. La policía montada. También vamos le dando el aplauso agradeciéndoles que nos acompañan, la policía montada.